Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando ahora de cómo interactuar con un individuo que ya ha cambiado, estamos hablando de la delincuencia, un individuo que ya nos hemos dado cuenta de que ya no es una persona amigable, ya es una persona tan amable como pretendía hacerlo, y digamos, él o ella insiste en interactuar con usted, pero usted no tiene nada que ver, no quiere saber nada con esta persona, pero él o ella insiste y empieza a agredirlo verbalmente o ya cambiar la personalidad, que esto ocurre en fracciones de segundos muchas veces. Entonces hablábamos de que ya tenemos nosotros que estar en un plan mental de lo que vamos a hacer, y lo que sucede aquí, o sea, hay una serie de reacciones psicológicas. Si usted recuerda, cuando hice algunos videos hace un tiempo atrás que hablaba de la mentalidad del criminal, cómo el criminal reacciona y por qué no reacciona o por qué no tiene ciertos controles, es precisamente en estos momentos es donde se empieza a desarrollar la diferencia entre un delincuente y su víctima, ¿verdad? O sea, le comentaba que el cerebro, en los primeros videos que hablé, hay una parte que es como una nuez, que es la amígdala, que es el que generalmente controla las emociones y las reacciones de las personas, ¿verdad? O sea, es el donde se guardan las emociones y las personas. ¿Qué sucede si esa amígdala está dañada? ¿Qué sucede si esa amígdala tiene problemas, ya sea de desarrollo y demás? Estamos hablando del delincuente. Es aquí donde la agresión cobra una importancia muy interesante. Al mismo tiempo, la misma amígdala en su cerebro, o sea, el de la víctima, va a reaccionar igualmente, y entonces va a percatar que está uno en peligro, va a percatar de que va a haber una serie de emociones que se desarrollan en distintas formas. El atacante la va a tomar como algo envalentoneándose. La víctima generalmente tiene dos opciones, aquí el cerebro de la víctima. O decide enfrentar o escapar, o decide controlarse y sucumbe al miedo. Ese es el problema de lo que sucede. O sea, cuando usted empieza a pensar demasiado, y a medida que este individuo va atacando, esas reacciones psicológicas se van manifestando cada vez más. ¿Y qué sucede cuando tenemos esas reacciones psicológicas? Que esto, le digo a repetir, sucede al mismo tiempo en la víctima que en el atacante. Inmediatamente el corazón empieza a subir de palpitaciones mucho más rápido. Eso es natural. O sea, lo que le voy a contar aquí es la reacción de un atacante al mismo tiempo la reacción de una víctima de lo que sucede. Y entonces empieza el corazón a latir mucho más rápido porque tiene la necesidad, el cerebro le ha dicho al corazón la necesidad que mande sangre a todo el cuerpo en general. O sea, es cuando uno se empieza a agitar. Hablábamos que el delincuente se agita con violencia, sobre todo si tiene problemas mentales, está drogado, está bajo influencia de alguna cosa, o es ya de por sí agresivo. La víctima a su mismo tiempo tiene exactamente las mismas reacciones, pero es aquí donde vamos a decir, cambiamos la función. Y entonces lo que sucede es, una de las cosas que pasa inmediatamente cuando la sangre ya se desplaza, el ácido láctico, que sabemos que es lo que nos da las fuerzas a los músculos, nos da la reacción muscular de defendernos o de pelear cuando pensamos que va a haber un ataque o que no. Y esto sucede con todos los animales, incluso, le digo, con el ser humano, pero también con todos los animales. El ácido láctico inmediatamente se expande por todo el cuerpo para darnos la destreza de poder físicamente tomar acción. Y luego lo que sucede es lo que ustedes posiblemente lo conozcan, que es el famoso
empuje o inyección de adrenalina hacia el cuerpo, que es lo que nos da la fuerza y la potencia con el ácido láctico. Y por último, otra reacción también física que ayuda psicológicamente es una medida de cortisol. El cortisol es lo que nos pone en tensión. Si a usted lo llegaran a lastimar, si usted lo llegaran a cortar o herir, cortisol es lo que trata inmediatamente de parar que usted no se sangre tanto, trata de ayudarle con los golpes, con los dolores, con lo demás, es como una anestesiador. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta reacción aparece en cuestión de segundos, en ambos, en el atacante y en la víctima. Entonces, lo que tenemos que nosotros, si somos la víctima, nosotros tenemos que, a diferencia del atacante, controlar esas emociones para no decaer en un estado de shock o depresivo o un estado de congelamiento, que es lo que algunas víctimas pasan. ¿Sabe por qué pasa esto? Pasa esto porque lo agarra de sorpresa, o sea, uno no esperaba el ataque, uno no esperaba la agresión, uno no esperaba la persona. Esta reacción que yo le digo, que es lo clásico de una persona que tiene miedo, es lo que muchas veces paraliza a las personas. Dejan de pensar porque ya están tan metidos en lo que fue, prestan tanta atención que toda esta reacción que yo le comenté muy lentamente pasa en milésimas de segundo. Inmediatamente se sube la sangre, el corazón reacciona, los músculos se ponen tensos y usted tiene una habilidad física muy interesante. Si usted decide correr, va usted a poder correr más rápido, va a poder usted defenderse más fuertemente, va a poder usted pelear más fuertemente que jamás inesperado. Digamos que usted no es una persona agresiva, digamos que usted es una persona que sabe luchar y pelear. Estos elementos que yo le acabo de dar, esta reacción natural de todo el cuerpo humano, es lo que le va a ayudar a usted a defenderse físicamente si hay un ataque, si usted está consciente. Ahora, si usted no estaba prestando atención, amigo o amiga, esto también lo hace que la gente se congele, completamente se desmorone en lo que hablamos psicológicamente y caigan en un miedo, en el que sucede, le damos oportunidad al delincuente de que controle la situación. Y eso es algo que no queremos que suceda. Jamás, como yo les comentaba anteriormente, queremos que el delincuente controle la conversación y mucho menos la situación. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video. Los invito a que nos comenten, los invito a que nos cuenten si tienen alguna historia, a que nos pregunten algunas cosas. Estamos aquí a su disposición. Y los invito hasta que nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo.